El Señor le bendiga y les guarde. Este es tu hermano, Pastor Walter Agosto, pastor de la congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros una noche más. Estamos todos los martes de 8 a 8:30, media hora de enseñanza de la palabra del Señor, asumiendo nuestra responsabilidad y nuestro llamado con gran responsabilidad de ser pastores. Somos pastores de la congregación junto con mi esposa, pastora Marisa, y un equipo maravilloso de servidores, gente especial que literalmente tenemos por familia. En hebreo, mishpachá, familia, que es una congregación que es totalmente imperfecta, no es normal. Una congregación llena de defectos, pero una congregación muy clara en su identidad, una congregación muy clara en su misión. Y eso pues es lo que nos alegra y nos bendice y nos fortalece porque tenemos la oportunidad de simplemente ser y rendirnos a los pies del maestro y juntos a aprender. La experiencia educativa en Catedral de la Fe es colectiva, es práctica, es bíblica, es contextual, es en el espíritu y en todo, y sobre todo la práctica del amor, de la misericordia y de la fe, que literalmente es lo que Yeshua enseñó cuando habló en una ocasión acerca de la ley y de la aplicación de la misma. Quiero siempre darle gracias a nuestros hermanos de Catedral de la Fe, y gracias a Catedral de la Fe podemos estar aquí al aire cada uno de los martes. Los hermanos de Catedral que ofrendan y que diezman y hacen posible que podamos estar al aire compartiendo la palabra. Y también a la gentileza y a la confianza de mi hermano Juan Carlos Matos y de mi hermano Orlando Mercado, que por muchos años hemos tenido una relación de hermandad y de amistad muy bendecida, y hemos crecido juntos, y le doy gracias a mi padre por esta relación también. La semana pasada comenzamos, me estás escuchando a través de 97.7 FM, Nueva Vida, directamente desde Puerto Rico para las naciones, a través también del internet. Y como todos los martes le decimos, hermano, una de las dinámicas que distingue nuestra enseñanza, nuestro programa de los martes, es que hacemos una transmisión simultánea a través de Facebook. Así que estamos en 3 páginas de Facebook. Estamos a través de mi página personal, Walter Agosto, lo puedes buscar. También estamos a través de la página pública mía, Pastor Walter Agosto, y a través de la página de Catedral de la Fe, así mismo Catedral de la Fe PR. Y la bendición es que si estás en la radio y gustas ver la presentación de PowerPoint que compartimos, pues nosotros lo transmitimos simultáneamente. Así que mientras yo estoy hablando, tú puedes ver la presentación en PowerPoint. Y si estás solamente en el carro y alguien te está guiando, escucha bien, alguien te está guiando, no haga esas malabares, ¿ok? De guiar y textear a la misma vez. Si alguien te está guiando, pues entra en tu teléfono y así puedes entonces accesar la oportunidad de ver esta presentación. Y gracias a la tecnología y porque he aprendido algo, puedo hacer aquí de técnico aquí director de toda esta transmisión, y estamos aprendiendo. Así que le damos gracias al Padre por esto. Comenzamos la semana pasada un tema sumamente interesante, y es el tema acerca del reino. Una de las cosas, hermano, yo llevo unos 7 años estudiando lo que se llama el contexto hebraico, arqueológico, el contexto antropológico y arqueológico de las escrituras. Y una de las cosas que más me ha sorprendido, hermano, es que lo que estudio hace que la Biblia entre en esta única dimensión tangible, en esta dimensión práctica,
del Espíritu, hermano. Impresionante. Y una de las cosas que más he deseado es compartir el contexto de las escrituras. En nuestro entrenamiento como pastores, sea en el seminario o sea en el entrenamiento de 3 años del Instituto Bíblico, lamentablemente no nos dan mucha información acerca de el contexto arqueológico, antropológico, antiguo Medio Oriente, hebraico de la escritura. Y es bien importante porque acuérdate y que nunca nos olvidemos que nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es lo que nosotros llamamos literalmente el león de la tribu de Judá. Así que el contexto judío de nuestro Mesías está presente, está explícito e implícito en el texto, especialmente entonces cuando leemos los evangelios y lo pasamos por alto, estamos cayendo, hermano, no voy a decir en el error, sino que nos quedamos cortos en entender realmente todo el mensaje, todo el mensaje. Así que la dinámica que traigo posiblemente confirma y complementa lo que por muchos años ya tú habías estudiado o habías conocido. Y así que estamos aprendiendo, aprendiendo. Nadie se la sabe toda, nadie puede decir tengo la verdad, ¿ok? Estamos aprendiendo todos, estamos todos aprendiendo. Y esto es una gran realidad que tenemos que abrazar si es que queremos ser discípulos honorables de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es el reino? Eso es lo que estamos hablando. ¿Qué es el reino? Así que rápidamente, si usted está conmigo en Facebook, ahora mismo usted está viendo lo que es la presentación del PowerPoint. Así que desde ahora comience a disfrutarlo y si no, pues entre en la página y comience a verlo juntamente conmigo. Mientras tanto, la introducción al tema, ¿qué es el reino? ¿Qué es lo que vamos a estar cubriendo? Número 1, el concepto del reino en el antiguo Israel. El concepto del reino en el primer siglo, que es lo que hoy vamos a estar tocando en la introducción sumamente interesante. Concepto del reino, las parábolas del Nuevo Testamento, hoy lo vamos a estar tocando. El concepto del reino en el contexto de la esperanza mesiánica y el tabernáculo de David, que son temas que vamos a estar trabajando posteriormente. Como repaso, la semana pasada comenzamos estudiando, analizando, viendo el contexto de la oración intercesora de Juan capítulo 17. Y encontramos algo sumamente interesante, que la oración intercesora, Juan capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Mesías, está pidiéndole al Padre que los discípulos sean uno. Cuando comenzamos a ver todo el capítulo 17, a la luz de la misión del Mesías, vemos que lo que estamos viendo es Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, como el Mesías orando e intercediendo para que la nación de Israel, que es el reino, se unifique, se restaure, ya que para el momento en cuando nuestro Señor Jesucristo está haciendo esta oración, la nación de Israel no solamente está dispersa, está en el exilio, sino que está totalmente dividida y sufriendo una crisis, no solamente nacional, sino una crisis religiosa y una crisis de identidad como reino. Así que vemos en el verso 20 y el 21, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que Yeshua, Jesús, nos revela en esta oración que la unión de los discípulos sería una señal que haría que el mundo creyera que fue enviado por Dios. Así que comenzamos en la introspección, que es parte del proceso de comenzar a estudiar el contexto, como si fueran los objetivos que nos mueven a nosotros a estudiar. Y comenzamos con la siguiente interrogante: ¿por qué oró por la unión de los discípulos? Porque en su oración presenta esta unión como una señal para el mundo. En esta oración a favor de la iglesia, es esta oración a favor de la iglesia de hoy por causa de las divisiones denominacionales. ¿Cuál es el contexto original de esta oración? Comenzamos la semana pasada a descubrir cómo el Antiguo Testamento, lo que llamamos
el Pentateuco o extendido desde Génesis hasta Malaquías, se le llama el Antiguo Testamento en la tradición cristiana, también se le llama Tanakh en la tradición hebrea. Y citamos 1 Crónicas 29:11, donde en esta oración David está levantando y dando la ofrenda para construir el templo, y él entonces se dirige a Yahweh, al Eterno, a Dios, como el rey de un reino. Mira lo que dice: tuya es, oh Yahweh, la magnificencia y el poder y la gloria, o sea, el honor, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahweh, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. Así que dice: tuyo es el reino, o sea que él es el rey. Ahora comenzamos a identificar cuál es el reino. Sumamente interesante. Vemos que entonces, a la luz de Éxodo capítulo 19, donde la transición de los hijos de Israel de ser los descendientes de Abraham y esclavos, ahora están frente al monte Sinaí, y comienza entonces la ecuación a sumarse, y comenzamos a ver lo que es la transición de esclavos convirtiéndose en una nación. Este es el reino. Y dice que en el tercer mes de haber salido de Egipto, frente al monte Sinaí, reciben lo que se llama la constitución. Ellos se convierten de esclavos a nación. Se presenta el rey, viene la promesa de una tierra. Si usted sigue leyendo antes del peregrinaje, se organizan en la parte religiosa, se organizan en la parte social, se organizan en la parte militar. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Un reino. Un reino. Así que dice en el verso, en el final, ya cerrando, en el verso 6, Éxodo capítulo 19, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Sumamente interesante poder ver cómo entonces el Antiguo Testamento, cómo nos ayuda a entender quiénes son los que componen el reino. Son las 12 tribus. Son las 12 tribus. Luego vemos a través de la historia que los primeros 3 reyes de Israel, Saúl, David y Salomón, están ahora participando de los momentos más prósperos de Israel, porque las 12 tribus eran uno. Pero luego de Salomón vemos que ocurre una división, y entonces el reino sufre una división. Y mira cómo queda. Queda como el reino del norte, que son las 10 tribus de Israel, incluyendo Samaria. Y eso es bien importante, lo estoy diciendo a propósito, porque luego vamos a estar estudiando los evangelios en este contexto. Y entonces quedan lo que se llaman el reino del sur, que es Judá. Literalmente las tribus de Judá y Benjamín componen. Así que este reino del sur. Así que de un reino de 12 tribus, ahora tenemos 2 reinos. Una se llama el reino del norte y la otra se llama el reino del sur. El reino del norte se queda con varios nombres. Y uno de los nombres más predominantes es Israel. Israel. Así que vamos a ver que luego los profetas se comienzan a dirigir a Israel y a Judá. Bien importante que entendamos que la razón de ser es porque hay un reino dividido. Y esto, hermano, totalmente histórico. Esto es historia. Quiero compartir con ustedes que el reino del norte, estas 10 tribus, quedan identificadas en la escritura con varios nombres. Entre ellas Israel, Efraín, las naciones y los gentiles. Bien importante, porque cuando estudiamos los evangelios necesitamos saber esto para saber el contexto. Luego entonces las tribus del sur se le llama Judá. Ahora, algo bien interesante. Cuando los judíos comienzan a regresar a Jerusalén luego de ser deportados por Babilonia, en el exilio babilónico, muchos de las tribus del norte se mezclaron con estos de las tribus del sur. Ocurre esta fusión y nace lo que llamamos hasta el día de hoy los judíos. Así que ha habido una
discusión entre si estas 10 tribus están perdidas entre las naciones o las 10 tribus regresaron. Siempre está esta discusión y realmente muchos de las tribus del norte fusionados con la tribu del sur ahora componen lo que se llaman los judíos. Así que en cierta forma muchos de ellos regresaron, pero de repente vemos a nuestro Señor Jesucristo y Yeshua refiriéndose a estas tribus de Israel como ovejas perdidas. Así que se confirma y se justifica la misión del Mesías y la presencia de Yeshua como el Mesías, como entonces el enviado de Dios para restaurar este reino que está dividido. Ahora entendemos por qué ocurren profecías como Jeremías 31:31. Aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Así que el nuevo pacto, lo que tú y yo llamamos nuevo pacto, tiene la intención en el programa de restauración de Dios de, número 1, enviar al Mesías y a través de un pacto renovado o restaurado, literalmente restaurar la unión de este reino que está dividido. El profeta Ezequiel menciona también parte de este programa de restauración. Y dice en Ezequiel 37:22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos. Así que la misión del Mesías incluía la restauración del reino, que la casa de Israel y la casa de Judá regresarán a su estado original, volverá a ser uno, la nación de Israel. Esta nación es el reino en el contexto histórico y cultural de la Biblia. Ahora, vamos a comenzar a introducir, simplemente introducir un poquito más el concepto del reino ya en el Nuevo Testamento. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, como todo maestro, utilizaba uno de los vehículos literarios judíos más usados, que es las parábolas, lo que se llama en hebreo mashal. Estas parábolas, hermanos, sumamente interesantes, Yeshua las usó como un medio de entregar su mensaje de una manera extensa e intensa. Las parábolas se emplearon tanto para revelar como para ocultar verdades. Para revelar verdades a los discípulos y ocultar entonces a los judíos incrédulos. Y vemos que, como cita Mateo capítulo 13, versos del 10 al 11, entonces los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque se te ha dado saber los misterios del reino de los cielos. A ellos no se le ha dado. Ahora encontramos aquí esta situación. ¿Qué es esto? Reino de los cielos. El reino de los cielos. Comenzamos ahora a ver cómo Yeshua, cuando se refiere al reino, él viene con esta extensión del título, reino de los cielos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hablando acerca del Mesías, el uso de las parábolas por Yeshua también tiene que ver con el cumplimiento de una profecía. Todas estas cosas Yeshua habló a la multitud en parábola, y sin una parábola no se hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca en parábola, yo diré cosas guardadas en secreto desde antes de la fundación del mundo. El reino de los cielos. Comenzamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, en la narrativa de los evangelios, citando este concepto, el reino de los cielos. Es el mismo reino que estamos hablando en la clase pasada, las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es el concepto del reino de los cielos en los evangelios en el primer siglo? Apenas en esta introducción les adelanto lo siguiente. El reino de los cielos, lo que se llama en hebreo Malchut Hashamayim, es el tema principal de estas parábolas de Yeshua. La mayoría se encuentran en el Evangelio de Mateo. Estas incluyen, y muchos de ustedes ya lo conocen, la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña y el trigo, la parábola de la semilla de la mostaza, la parábola de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran precio, la parábola de la red. Ahora,
según los puntos de vista rabínicos. Pero pastor, ¿por qué usted va a traer eso? Porque este es parte del contexto educativo, socio-religioso de la plataforma de nuestro Mesías. Así que cuando él hablaba para hacerse entender y él hablaba en la conceptualización, en la nomenclatura religiosa de ese tiempo. Sumamente importante que entendamos esto, sumamente importante que estudiamos de qué estamos hablando cuando hablamos reino de los cielos. El contexto es el teológico greco-romano que estudiamos en los seminarios o es el concepto de primer siglo que tuvo literalmente una transición a un 200 años, unos 160 años antes de Cristo. Cuando comienzan a florecer fuertemente las escuelas rabínicas. Según los puntos de vista rabínicos, en el momento de Yeshua, los términos reino, o reino de los cielos, o reino de Dios, eran equivalentes. La palabra cielo, Shamayim, se usaba a menudo para sustituir el nombre o el lugar de Dios, para evitar profanar el nombre sagrado. Así que esto explica el uso exclusivo de la expresión reino de los cielos en el Evangelio de Mateo, porque se está dirigiendo a estos judíos. En la mente judía, el reino de los cielos se refería no tanto a un periodo particular, y luego vamos a estar hablando de eso, en cuanto al gobierno de Dios en la vida de los hombres, tomando sobre sí el mismo yugo del reino y el yugo de los mandamientos. En otras palabras, cuando dice el reino de los cielos, está hablando el reino de Dios. Y escuche bien, en la clase próxima lo vamos a expandir. Cuando los judíos escuchaban la frase reino de los cielos, estamos hablando de vivir bajo el yugo o sometidos al rey a través de la obediencia a los mandamientos. Así que cuando hablaban del reino de los cielos, el que está recibiendo el mensaje se está viendo como un siervo, un vasallo en convenio con este rey, recibiendo el yugo o la responsabilidad y el honor de pertenecer a tal reino, ejerciendo tal responsabilidad a través de la obediencia. Vamos a estar explicando esto y veamos un momento. Bien importante, hermano, que el concepto reino de los cielos. De hecho, hasta mismo nosotros mismos a veces hemos dicho, ay, gracias al cielo que todo está bien. Nosotros mismos lo hemos dicho. Mira esto. En Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Yeshua dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad o hacedores de iniquidad. Los judíos enseñaban que cuando una persona confesaba, el Señor es nuestro Dios, solo el Señor, lo que se llama Shema Israel, lo que se llama la declaración de fe, de la fe monoteísta de Israel, Deuteronomio capítulo 6, lo que está diciendo es que su intención en guardar los mandamientos está clara y que a través de una confesión, un juramento, está aceptando el yugo, la responsabilidad de vivir en las condiciones del convenio, o sea, la obediencia a los mandamientos. Y viviendo esa obediencia, está publicando dos cosas: que yo soy siervo y que el rey de Israel es mi rey. La semana que viene vamos a seguir ampliando este concepto, el reino de los cielos. Y vamos a hablar acerca del Shema, y vamos a hablar de Deuteronomio capítulo 6, y vamos a hablar de Romanos, la oración de confesión y tantas otras cosas. Gracias por haberse conectado con nosotros. Te espero el próximo martes a las 8 de la noche y continuamos estudiando acerca qué es el reino. El Señor te bendiga y te guarde. Y acuérdate que la salvación es por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Shalom.